Bueno, hola a todos, buenas tardes. Ya que hay bastantita gente por ahí, pues vamos a comenzar. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante llamada El reino fungi y su medicina. Esta plática estará impartida por Xenia Climo. Ella es una bióloga especializada en micología e inmunología, especialista en el aspecto de los hongos a nivel celular y fundadora de Grivox, si no lo estoy pronunciando mal, empresa de hongos medicinales. Ha realizado además estancias de investigación nacionales e internacionales. Así que, por favor, Xenia, ¿estás lista? ¿Podemos comenzar? Sí. De acuerdo, pues cuando puedas. Hola, buenas tardes. Yo soy Xenia Climo. ¿Sí me escucho? ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿Sí claro, pueden todo ver súper también bien. perfecto. Bueno, yo pues ya como ya me presentaron, yo soy bióloga, estudié la carrera de biología general y ahorita estoy estudiando un doctorado en ciencias biomédicas con enfoque en inmunología. Y bueno, hoy les voy a hablar sobre el reino de los hongos, que este reino, como ya saben, se llama fungi o fungi, y específicamente sobre los hongos medicinales. Bueno, siempre me gusta comenzar esta presentación hablando de cómo es ser un hongo, porque los hongos, pues finalmente nosotros podemos pensar en un hongo y tenemos una visión a veces muy limitada, ¿no? Si no nos dedicamos al estudio de estos organismos. Entonces, normalmente podemos relacionar a los hongos como, ay, que los hongos de los pies, el champiñón y los hongos alucinógenos, ¿no? Sin embargo, pues realmente los hongos, el reino fungi es uno de los reinos más diversos de la naturaleza y comprende a organismos tanto unicelulares, como las levaduras que van a producir la cerveza y otros fermentos, como los quesos y pues también otros alimentos, pero existen otro tipo de hongos que se llaman hongos filamentosos. ¿Por qué filamentosos? Porque están compuestos de estos filamentos que parece una telarañita que se llama micelio. Estos hongos son pluricelulares, es decir, están compuestos de muchas células y cada una de sus células se llaman hifas y el conjunto de hifas forman pues esta telaraña que les comento, que es el micelio. Aquí es importante recalcar que el verdadero hongo, el verdadero organismo que es el hongo, pues es esta telarañita, ¿no? Que vive adentro del sustrato. ¿Qué es el sustrato? Pues cualquier materia orgánica que pueda sustentar la vida del micelio. Y en algún momento de su ciclo de vida, el micelio puede producir cuerpos fructíferos, pues como los vemos aquí en esta canasta de hongos comestibles. Sin embargo, pues no todos son hongos comestibles, también existen toxinas, hongos que son sumamente tóxicos, mortales, como Amanita phalloides, Amanita verna, que pues son hongos mortales, ¿no? Que terminan produciendo falla hepática, entonces, pues no, nada recomendable consumirlos, al contrario. Y estos hongos en el bosque van a estar normalmente formando asociaciones simbióticas con las raíces de los árboles, como lo podemos ver aquí en esta imagen. El micelio va a estar en una relación íntima con las raíces de los árboles, donde pues tanto el árbol como el hongo se necesitan el uno al otro para sobrevivir. De hecho, las plantas nunca pudieron haber salido a la superficie sin ayuda de los hongos. Entonces podemos ver que a los hongos les encanta relacionarse, les encanta ser tanto amigos como pues enemigos. Y el ejemplo perfecto son las micorrizas, esta relación que les menciono entre las hifas de los hongos,
y las raíces de los árboles, que es algo benéfico para los dos organismos, y también están los líquenes. Los líquenes es también una simbiosis, en este caso es de algas y de hongos. Y pues estas copitas que vemos aquí pues es el cuerpo fructífero del hongo. Y entre los hongos medicinales, ahora ya entrando en ese tema, pues también encontramos una gran diversidad donde pues especialmente se usa el cuerpo fructífero de los hongos y pues aquí cómo comienza la historia, pues con el uso de la penicilina, ¿no? Que es como el uso moderno de los hongos medicinales, que sabemos que la penicilina, que es un hongo penicillium, un hongo microscópico, pues va a producir este compuesto que es una sustancia que va a inhibir el crecimiento de bacterias y pues también las va a matar de manera pues muy importante. Sin embargo, estos hongos medicinales, que ya se ha observado que tienen una gran diversidad de beneficios, por mucho tiempo permanecieron como sin estudiarse, sin embargo su uso es muy antiguo, como lo vamos a ver más adelante. Y bueno, y aquí también en el reino de los hongos, pues también encontramos hongos psicodélicos que poseen sustancias que en este momento están comenzando a estudiarse desde la perspectiva científica para el tratamiento de diversos desórdenes, especialmente de carácter psicológico. Y pues no solo los hongos están afuera, ¿no? Afuera de nuestro cuerpo, sino que los hongos viven adentro de nosotros, es decir, también forman una simbiosis con nosotros mismos. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo un conjunto de bacterias y de otros microorganismos, como son levaduras, protozoarios, entre muchos otros microorganismos que van a vivir de manera saludable. Y de hecho nosotros necesitamos todos estos microorganismos para poder vivir, y este conjunto ecológico se llama microbiota, y especialmente pues en el intestino va a haber una gran diversidad de microbiota, y cuando hablamos de los hongos que habitan en nuestro cuerpo se llama micobiota. Entonces los hongos no solo están afuera, sino que pues también están adentro de nosotros y están llevando a cabo funciones pues sumamente importantes para nuestra salud. Entonces pues ya entrando en tema, ¿cómo es que los hongos medicinales comienzan a utilizarse? Bueno, como les mencionaba, este uso no es algo de los últimos 5 años o algo de, pues ahorita que está como un poco más el auge de los adaptógenos y hongos medicinales, pues realmente este uso, el registro como más viejo que se tiene es de alrededor hace 5,000 años, con pues un hombre que se descubrió, al cual nombraron Otzi, que se le conoce como el hombre de las nieves. Y bueno, encontraron pues vestigios de este ser que habitó pues como en partes de Europa, bastante Europa fría, más o menos entre Austria e Italia. Y bueno, este hombre cargaba con lo que se cree que es el primer botiquín, y dentro de este botiquín había especialmente un hongo llamado Fomitopsis betulina, que este hongo tiene propiedades antibacterianas, antimicóticas, antivirales. Entonces posiblemente este Otzi ya tenía conocimientos pues de las propiedades de este hongo y las utilizaba. En China el uso de los hongos también es ancestral, y aquí es muy interesante que no solo está plasmado como en su literatura el uso de los hongos medicinales como Ganoderma, Coriolus, Cordyceps lentinus, sino que también está plasmado mucho en su arte, es decir, la parte de la cosmovisión china son los hongos, y está plasmado en su arquitectura también. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo este hombre tenía un Ganoderma, un reishi en sus manos. Y bueno, en otros lugares como en Rusia también se utilizaba especialmente el hongo chaga, que es este hongo de aquí, que hablaremos de este hongo posteriormente, y ellos lo utilizaban para combatir infecciones, y también lo quemaban como si fuera un incienso, un copal,
y hacían limpiezas como del ambiente, de la energía que había en ese lugar, los chamanes siberianos. Y bueno, y como les menciono, el uso más como moderno de los hongos fue pues gracias a Penicillium notatum especialmente, que como les digo es este hongo que inhibe el crecimiento bacteriano, que fue descubierto por Fleming en 1928 y pues definitivamente este hongo cambió totalmente el curso de la historia, porque pues antes las personas se morían por infecciones bacterianas, ¿no? Y era pues algo muy importante y que totalmente la vida tomó otro rumbo desde el descubrimiento de la penicilina. Y bueno, hoy en día pues la penicilina ya no se produce por las bacterias, sino que hay, digo, por este hongo, sino que hay bacterias recombinantes o que se está produciendo pues de una forma como también más sintética la penicilina y bueno, ese ya es otro tema. Pero pues es importante destacar que esta sustancia surge pues de un hongo. Y bueno, los hongos, como les menciono, pues son utilizados desde la antigüedad y hoy en día los podemos ver en diversas presentaciones. Podemos encontrarlos en un té, en tintura o ya medicamentos aprobados y pues utilizados específicamente para el tratamiento de enfermedades. Tal es el caso de Crestin. Crestin es un polisacárido de un hongo llamado Coriolus y en Asia ya usan pues este compuesto para el tratamiento de cáncer y de autoinmunidad, es decir, está como ya estandarizado este medicamento para el tratamiento de dichos padecimientos. Y es muy interesante, especialmente que los hongos han sido estudiados para pues tratar el cáncer. Ya se ha observado que hay más de 200 hongos que tienen actividad antineoplásica, es decir, que inhiben el crecimiento de tumores y también que pueden matar directamente células transformadas, células tumorales. Entonces, pues esto es súper interesante. Y bueno, que finalmente esta actividad no es la única que tienen los hongos, sino que también ayudan a la salud del hígado, regulan el sistema inmune, es una de sus principales funciones. Y pues como les digo, los podemos encontrar en diversas presentaciones. Obviamente, pues cómo comenzaron a consumirse los hongos, pues en un tecito, como en una infusión de estos hongos, como aquí lo vemos con chaga. Y pues hoy en día ya, como les digo, hay otras presentaciones. Y bueno, ¿cómo es que actúan los hongos? Para hablar sobre esto, creo que es muy importante hablar de, pues, básicamente, qué es la medicina. A mi percepción, la medicina básicamente es un juego de receptores y ligandos. ¿Qué molécula va a actuar en dónde y en qué receptor y en qué célula? Imaginemos, pues, está la célula, ¿no? Y la célula va a estar llena como de receptores, como aquí lo vemos, que van a unirse moléculas y y esto va a desencadenar una respuesta, toda una cascada que va a llevar a una respuesta, ¿no? Y esta respuesta pues puede quedarse solo en la célula, transmitirse a células vecinas, tener un efecto pues en el tejido, en el órgano y finalmente en todo el organismo. Y los hongos van a actuar específicamente en no es específico, ¿no? Porque este eje que les voy a mencionar tiene una regulación de todo nuestro organismo, que es el eje neuro-inmuno-endocrino. ¿Qué significa eso? Pues neuro del cerebro, del sistema inmune y las hormonas. Entonces, todo este sistema, como el tema de que somos un sistema holístico, no sé si alguna vez lo hayan escuchado, así como que puede escucharse tal vez algo pues como hippie, decir somos organismos holísticos, seres holísticos, pero realmente pues sí lo somos, porque no somos como un carro, ¿no? Que estamos compuestos de las llantas y el motor y las ventanas y que si el motor se descompone no va a afectar a las llantas. No, pues realmente no. El cuerpo no funciona de esa manera y normalmente si hay un desbalance en el sistema neurológico, posiblemente eso se refleje en el sistema endocrino o en el sistema inmune. Entonces todo está relacionado en el cuerpo.
Y los hongos van a actuar especialmente en este eje, es decir, van a actuar en todo nuestro cuerpo. Y pues este eje que les menciono, pues es como la definición científica de que somos un sistema holístico complejo y los hongos nos pueden ayudar a que este sistema esté en balance, a recuperar la homeostasis, que pues básicamente es el equilibrio. Y bueno, yo de los hongos que más pues he estado como en contacto y de los más investigados también son estos hongos, estos 5 hongos, Ganoderma lucidum, que se conoce comúnmente como reishi. Ganoderma lucidum es la especie. Ericium erinaceus, que se le conoce como melena de león, Cordyceps militaris, a ese se le dice Cordyceps, Grifola frondosa, que se le conoce como maitake, e Inonotus obliquus, que se le conoce como chaga. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de estos hongos. Y bueno, comencemos por, pues, a todos estos hongos que los hace medicinales. Bueno, cada uno de los hongos que les mencioné van a tener compuestos específicos que van a ser como únicos de cada hongo y que de hecho no se encuentran en ninguna otra parte de la naturaleza. Sin embargo, hay otros compuestos que tienen los hongos que sí van a ser como una constante. Por ejemplo, el ergosterol. El ergosterol es muy interesante porque es una provitamina D. Entonces, cuando se expone al sol, cuando ya entra en nuestro organismo, pasa por un proceso enzimático y se convierte en vitamina D. Y la vitamina D tiene funciones sumamente importantes para el sistema inmune. Cabe recalcar que la mayoría de la población tiene deficiencia en vitamina D, lo cual repercute en el sistema inmune porque esta vitamina tiene pues no solo función de nutrición, sino que también tiene una función hormonal. Entonces es muy importante esta vitamina en el cuerpo. Y los hongos también van a tener otras vitaminas y otros minerales, especialmente complejo B, selenio y cobre. Otro compuesto que tienen los hongos son los betaglucanos. Hay muchos tipos de betaglucanos, sin embargo, los que tienen los hongos son bastante, pues, especiales. Los betaglucanos básicamente son carbohidratos complejos, indigeribles. Y aquellos que están presentes en los hongos tienen, pues, una estructura beta 1,3, 1,6 de glucano. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando estos compuestos entran en nuestro organismo, no se digieren, entonces pueden tener una actividad biológica, especialmente regulando el sistema inmunológico. Y también recuerden los betaglucanos porque sí son importantes, especialmente para saber cómo se van a consumir los hongos medicinales. Y los betaglucanos sirven mucho para hacer como una pauta de saber qué producto es de buena calidad y no es de buena calidad. Y también son de los compuestos que más se han estudiado que pues tienen esta capacidad de regular al sistema inmune y pues de tener pues esta actividad medicinal que tienen los hongos. Y finalmente están los terpenos. Aquí en los terpenos pues son las moléculas que les comento que van a ser específicas de cada hongo. Es decir, Ganoderma lucidum no va a tener los mismos terpenos que Ericium erinaceus. Entonces, también hay otros compuestos, por ejemplo, la cordycepina, que es un nucleósido que está presente en Cordyceps, pues que van a variar y no todos son terpenos, sin embargo, pues es como como lo que engloba a casi todos, ¿no? Y bueno, ahora sí, entrando a cada hongo, vamos a comenzar por reishi, que es Ganoderma lucidum. Bueno, este hongo ha sido uno de los más utilizados, especialmente en China. Y como les menciono, pues no solo lo consumían medicinalmente, sino que era parte de su arte y de su arquitectura.
Y ellos conocen a reishi o Ganoderma lucidum como el hongo de la inmortalidad. Tiene muchísimos nombres, el hongo del árbol de la vida, el hongo de los 100,000 años, y todo esto se resume a que ellos observan estas propiedades que tiene Ganoderma, que son, como plasmado en la medicina china, es la longevidad, energía y agilidad. Y también como en general el estado de salud. Y este hongo también es de los más antiguamente utilizados. Aproximadamente se ha utilizado por 4 milenios, que pues es bastante. Y se le conoce como el adaptógeno por excelencia. ¿Qué es un adaptógeno? Que ahorita también está como que en bastante auge esta palabra. Los adaptógenos básicamente son sustancias que suelen ser naturales, suelen ser plantas, hojas, raíces y hongos que van a ayudar al cuerpo a adaptarse al estrés, a mejorar nuestra relación con el estrés. Entonces, pues hoy en día sabemos que eso definitivamente es muy importante, especialmente cuando vivimos en ciudades, pues estamos todo el tiempo enfrentándonos a un estrés y que pues este estrés se convierte en algo crónico y el estrés crónico pues es de lo más perjudicial que hay, especialmente para el sistema inmune porque lleva a una inmunosupresión. Entonces reishi también tiene la capacidad de regular el sistema inmunológico. Y reishi es utilizado tanto para promover la actividad del sistema inmune como para suprimirlo. Y todo va a depender del organismo. Aquí realmente no se sabe qué es lo que lleva a reishi como a decidir de que, ok, me voy por la parte de activar el sistema inmune o a suprimirlo. Cuando quisiéramos activar al sistema inmune, por ejemplo, en el caso de cáncer, en el caso de estarnos enfermando constantemente, infecciones virales, infecciones bacterianas, pero cuando quisiéramos suprimir el sistema inmune, pues en enfermedades autoinmunes como lupus, como artritis, reumatoide, entonces, pues están como que los dos lados de la balanza, ¿no? Y pues se ha observado que Ganoderma tiene esta capacidad de como ser benéfico para ambos lados de la balanza. Y también porque se le conoce, porque se le dice que es un adaptógeno, porque regula el sistema nervioso. Promueve la relajación y ayuda también a dormir mejor y es como de las propiedades que más como se promueven de este hongo. También va a regular el sistema hormonal, el sistema cardiovascular, es protector del hígado, ayuda también lo que se dice en la medicina china a limpiar la sangre porque pues es hepatoprotector. ¿Y esto por qué lo hace? Pues especialmente por sus polisacáridos, como ya mencioné, los betaglucanos y sus triterpenos. Ganoderma tiene muchos ácidos que se llaman ácidos ganodéricos, que ácido ganodérico A, C2, DM, Y. Hay muchísimos ácidos ganodéricos y posiblemente muchos más por descubrir que van a estar mediando esta actividad biológica de Ganoderma. Cordyceps es ahorita también un hongo que está bastante de moda por, pues justo la serie que acaba de salir de Last of Us, que es un hongo que está parasitando el sistema nervioso de los humanos. Y bueno, resulta que sí existe este hongo que parasita el sistema nervioso, no de humanos, no existe un hongo que parasite el sistema nervioso de humanos y pues los manipule, sin embargo sí existe ese hongo, pero parasita insectos. Como aquí lo vemos, está un Cordyceps parasitando una hormiguita. Y pues básicamente ¿esto qué significa? Que son hongos entomopatógenos, parásitos de insectos. Y pues es un género bastante amplio. Hay pues muchas especies, de las cuales pues la más popular es Cordyceps militaris y Cordyceps sinensis. Cordyceps sinensis realmente es el hongo que tiene más historia de uso en China, que es un hongo que parasita las pupas de
polillas mariposas en Asia, pero pues este hongo solo crece en la naturaleza, no se puede cultivar, no hay datos que se haya cultivado realmente ese hongo, se han cultivado más bien como que otras variantes, otras especies, pero no específicamente ese. Y bueno, Cordyceps, ¿qué va a hacer? Básicamente es el hongo de la energía. Se ha utilizado en la medicina china para incrementar la vitalidad, la fuerza, la energía física, y también se le dice que es un Viagra fúngico, que pues promueve la vasodilatación y también tiene pues efectos pues sí, efectos afrodisíacos. ¿Y esto cómo lo hace? Cordyceps tiene un compuesto que se llama cordycepina, que es muy similar a la adenosina. Aquí pueden ver la molécula de la adenosina, que es un nucleósido. Y la adenosina es fundamental para la producción de ATP. ¿Qué es el ATP? Básicamente es la moneda de cambio dentro de la célula, es como el dinero dentro de la célula. Yo quiero hacer esto, esta reacción, pues necesito ATP. Entonces, ¿a qué se traduce ATP? A energía. Entonces, la cordycepina, al ser tan similar a la adenosina, puede como que pasar por desapercibida y ayudar a que se produzca más ATP. Entonces, vamos a tener aproximadamente 28% más ATP, o sea, 28% más energía. Son aproximaciones y obviamente pues hay variaciones, ¿no? Pero es súper interesante pues este tema de cómo es que Cordyceps incrementa la energía. Y bueno, hoy en día pues este hongo es totalmente cultivable. Obviamente no se va a cultivar en insectos, sino pues que se cultiva en sustratos veganos, que no se utilizan absolutamente nada de insectos para esto. Y pasamos a melena de león, Ericio merinaceus. Este hongo, como pueden ver, porque es nombrado de tal manera, pues parece como la melenita de un león. Y también le dicen pompones o cabeza de mono en China. Y este se dice que es el hongo del cerebro, es para lo que se ha utilizado pues más hoy en día en el presente para mejorar la memoria, la concentración, el enfoque. Sin embargo, en la medicina china este hongo era utilizado y todavía es utilizado para tratar trastornos del pues de todo el tracto gastrointestinal. Y como les menciono, en el presente, pues es activamente investigado por su capacidad de neuroregeneración e incrementar la plasticidad neuronal. Por mucho tiempo se pensó que este tema de la neurogénesis no existía, que nacemos como que con el mismo número de neuronas y ya no es posible que se generen más y solo se van muriendo las neuronas y listo. Pues no, realmente sí hay compuestos que promueven pues que las células se dividan y que se comuniquen entre sí. Y pues melena de león es uno de estas sustancias naturales que promueven estas actividades. Y también es un nootrópico. Los nootrópicos se les dice que son como las drogas de la inteligencia, que mejoran toda la cognición en general, la concentración, el enfoque, memoria. Entonces, pues es interesante que este hongo tiene esas capacidades. ¿Y cómo es que lo hace? Pues tiene dos compuestos interesantes que son las ericenonas y las erinasinas. Estos compuestos son capaces de llegar al cerebro, siendo el cerebro pues como es nuestro órgano más preciado, entonces muy pocos compuestos pueden cruzar la barrera hematoencefálica, o sea, llegar de la sangre al cerebro, porque pues es como hay que proteger el cerebro, ¿no? Entonces estos compuestos pueden hacer ese cruce e inducen la síntesis de factores neurotróficos que son esenciales para la salud del cerebro, para la salud de las neuronas, que es como lo son BDNF y NGF. Entonces, pues es muy interesante que no son como directamente estos compuestos haciendo su acción, sino que inducen a que nuestro cuerpo pues produzca estos factores. Y el siguiente hongo es Grifola frondosa, maitake. Este hongo se dice que es un regulador metabólico, mejora la absorción de micronutrientes, la digestión
regula el colesterol, el azúcar y la insulina en sangre. Y este hongo, también una de sus actividades más interesantes es que promueve la pérdida de peso de forma natural. ¿Esto cómo lo va a hacer? Pues es un agonista de PEPAR que este receptor va a estar pues íntimamente involucrado en todo el tema del metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, de esa manera es como se va a promover la pérdida de peso y además va a regular la microbiota intestinal. Todo ese conjunto de bacterias y de microorganismos que habitan en nuestro intestino, si está en desbalance, que eso se conoce como disbiosis, pues va a tener muchos efectos en nuestro metabolismo. Entonces, este hongo maitake promueve que haya un mejor perfil del tipo de microorganismos que van a haber en nuestro intestino y de tal manera pues se va a mejorar la absorción de nutrientes, el metabolismo de los mismos y en general pues es súper importante la microbiota intestinal porque no solo está involucrada pues como en algo local del intestino, sino que influye en todo el cuerpo, en el sistema inmune, en el sistema nervioso, es súper complejo que ya es otro tema aparte, pero bueno. Y este hongo lo que le va a dar sus propiedades son unos polisacáridos que son betaglucanos que van a estar acoplados a proteína. Y esto se conoce como fracción D y fracción SX. Y bueno, este hongo también es un hongo comestible que también se le conoce como gallina del bosque. Y maitake en japonés significa el hongo que baila, entonces es como que un hongo muy apreciado en Japón. Chaga es uno de los hongos medicinales más utilizados en Rusia. Este hongo que ven aquí realmente pues no es solo micelio, sino que estos hongos crecen en la corteza de abedules, árboles que crecen especialmente en Siberia, en partes frías de Estados Unidos, en Canadá, Noruega, etcétera, ¿no? Y como va a crecer en la corteza del árbol, pues el hongo literalmente va a ser tanto la corteza como el micelio del hongo que se van a ir como mezclando y pues van a generar esto, que parecen piedras. O sea, es súper duro chaga. Y este hongo ha sido utilizado en Rusia activamente para el tratamiento de cáncer. De hecho, la Academia de Moscú recomienda el uso de este preparado de chaga que se llama Befugin para el tratamiento de cáncer. Y pues de hecho le dicen a este hongo el poliporal del cáncer, porque poliporal es un grupo de hongos que en su parte fértil, donde se van a producir las esporas, que son como las semillitas de los hongos, pues son poros. Entonces eso es un poliporal. Y este hongo, ¿cómo va pues a llevar a cabo su actividad anticancerígena? Pues especialmente reduce el estrés oxidativo, reduce estos radicales libres, tiene la capacidad de atraparlos y así evitar pues que estos radicales que son como muy reactivos estén ocasionando daños al material genético, al ADN. Y también tiene otras cualidades como la regulación del sistema inmunológico, es antimicrobiano también, antiviral, antibacterial y pues por este mismo tema de que es un antioxidante, es el compuesto natural con más antioxidantes del mundo, pues es antienvejecimiento, ¿no? Porque ¿qué es el envejecimiento? Básicamente el acortamiento del material genético. Entonces, pues esto tiene una actividad protectora, ¿no? El chaga. ¿Y cómo lo va a hacer? Sus compuestos son el inotodiol, el ácido betulínico y la betulina. Y bueno, con todo esto, pues, ¿cómo es la mejor forma de consumir los hongos medicinales? Pues básicamente la medicina china lo que más ha utilizado es el cuerpo fructífero. Hoy en día
pues ya hay muchos productos en el mercado que venden el micelio del hongo, que recuerden que es esta telarañita que va a vivir pues en la tierra, ¿no? Especialmente como en asociación con los árboles, con las raíces, degradando troncos, etcétera. Entonces, para que crezca este micelio se necesita un sustrato, como ya lo habíamos visto. Normalmente cuando se cultiva, el sustrato va a ser arroz, mijo, centeno, estopa de coco, pueden utilizarse muchos sustratos y mezclas. Entonces, pues lo que hacen muchas empresas, muchas marcas es obviamente estar dado este proceso, ¿no? Esperar a que salga el cuerpo fructífero. Por lo tanto, pues esperan a que crezca el micelio antes de que salga el cuerpo fructífero. Eso lo secan y lo procesan. Entonces, básicamente es harina de arroz o harina de avena, que posiblemente la avena y el arroz tienen propiedades medicinales, pero pues no podemos comparar sus polisacáridos con los polisacáridos de los hongos. Entonces, pues ese es un tema, ¿no? Que venden el micelio en polvo. Básicamente es, pues, relleno. Otra cosa que se suele vender es el hongo en polvo, es decir, el cuerpo fructífero ahora sí, pero seco, molido y listo. Pero aquí lo que pasa es que la pared de la célula del hongo, la pared celular, está compuesta de un carbohidrato estructural que se llama quitina. La quitina como tal es indigerible, nosotros no tenemos la capacidad de digerirla. Y pues como lo dice su nombre, ¿no? Estructural, forma estructuras. ¿Qué ejemplo les doy de qué forma estructuras? Pues los artrópodos, que los artrópodos son las arañas, los grillos, los insectos, los crustáceos. Ellos no tienen un esqueleto interno, ¿no? Como el de nosotros, los humanos, los mamíferos. Ellos tienen un exoesqueleto, un esqueleto externo que va a estar conformado de quitina. Entonces es bastante dura la quitina, pues forma estructuras. Entonces nosotros si consumimos los hongos así sin que pasen por un proceso, pues no vamos a poder aprovechar los compuestos que tienen los hongos, porque pues todos van a estar o dentro de su pared celular o adentro del hongo. Entonces va a ser como que no se va a poder abrir esa célula, no salen los compuestos medicinales y pues casi que como entra, sale, ¿no? Y aquí, ¿qué ejemplo les doy? Por ejemplo, si también nos comemos 1 kilo de champiñones, los champiñones como tal, así el champiñoncito que compramos en el súper, si te lo comes crudo, 50 gramos no va a pasar nada, pero cómete 1 kilo y pues vas a tener un malestar gastrointestinal horrible, porque va a haber inflamación, porque no podemos digerir la quitina. Entonces, aquí un tema de también consumir los hongos así solo secos y hechos polvo, pues es que no lo podemos absorber, no va a estar biodisponible todos estos compuestos medicinales que tienen los hongos y además pues nos puede ocasionar incluso problemas. También se venden tinturas, que las tinturas pues son básicamente el hongo seco en polvo y que se deja en alcohol. Pues muchos de los compuestos que tienen los hongos son solubles en alcohol, es cierto, pero es decir, son liposolubles, pero hay otros que son solubles en agua. Entonces, si no hacemos como que una extracción de todos los compuestos, toda la gama, tanto hidrosolubles como liposolubles, pues nos vamos a estar perdiendo de muchos de los compuestos medicinales que tienen los hongos. Entonces, eso es a lo que caracteriza a un extracto que tiene tanto agua como alcohol. Sin embargo, pues aquí los líquidos, pues no sabemos realmente cuánto tiene, ¿no? Cuánto hongo tiene realmente, cuánto se utilizó, cuánto vehículo tiene. Entonces, la mejor forma de consumir los hongos medicinales es en un extracto dual.
Es decir, se hace una extracción en agua y otra en alcohol. Se mezclan las dos soluciones y después por medio de temperatura y presión se le quita el líquido, se le quita el solvente, entonces ya únicamente queda un polvo y ese polvo, pues ahora sí ya es toda la medicina del hongo. Biodisponible si lo podemos absorber y aparte en alta concentración. Y bueno, otro tema que es muy interesante es no sé ya qué tanto tiempo nos quede, igual me voy rápido con este tema, pero es la historia del consumo de los psicodélicos. Normalmente conocemos a los hongos, como les decía al inicio de la plática, como hongos alucinógenos. No, realmente los hongos se han manchado mucho a lo largo de la historia por todas las oleadas hippies, ahora sí, que hubieron un uso descontrolado y no canalizado de los hongos. Sin embargo, los hongos con psilocibina han sido consumidos especialmente en México desde la antigüedad y podemos observarlo eso pues en estas estatuillas, que hay muchas estatuillas de estas en Centroamérica y en México, y también pues códices. Y esa es como esa fue la primera oleada del uso de los psicodélicos por por los ancestros, especialmente en México, que utilizaban a los hongos, se les conoce, les llamaban Teonanácatl, que significa carne de los dioses, y los utilizaban con fines ceremoniales, como en la coronación de Moctezuma II, hubo consumo de estos hongos y cuando fue la conquista se prohibió el consumo de estos hongos porque era visto como sacrilegio y obviamente pues ciertas culturas, especialmente como en Oaxaca, este consumo continuó, pero como abajo del agua, ¿no? Ya no era algo pues que se hacía de manera pues así como en eventos importantes, sino que ya era algo totalmente medicinal y pues como un secreto. Y en paralelo a eso estaba el consumo de Amanita muscaria, que Amanita muscaria es el hongo más famoso del mundo, que es este honguito de Mario Bros, sombrerito rojo, puntitos blancos, por los chamanes siberianos. Ellos consumían este hongo como motivo de conectar con el mundo de los espíritus, con un aspecto visionario para tener también más fuerza previo a sus enfrentamientos con otros pueblos. Y aquí podemos ver a Tatiana Urkachan. Ella fue la última chamana siberiana, que pues obviamente le encantaba Amanita muscaria, ¿no? Hasta estaba disfrazada de eso. Y estos hongos que se consumían en México son del género Psilocibe. Especialmente hay muchas otras especies, pero pues este hongo Amanita muscaria es otro hongo y de hecho tienen compuestos totalmente distintos. Y bueno, esa fue la primera oleada del uso de los psicodélicos. Después, alrededor de los años 60, fue lo que se le conoce como el redescubrimiento de los psicodélicos. No sé si hayan escuchado hablar de María Sabina, sino pues ahí es su tarea, a leer un poquito de María Sabina, porque ella fue una mujer sabia, una mujer mazateca, que pues fue muy importante como en este redescubrimiento de los psicodélicos. Gordon Wasson, que fue un banquero y aficionado de los hongos, llega a México, tuvo pues la primera ceremonia de hongos de un occidental y pues fue con María Sabina. Y pues ellos usaban los hongos puramente con temas para la sanación, no era como hoy en día que las personas ahí que comen hongos y se van a las fiestas, no, era totalmente sanación, para la sanación del espíritu, porque recordemos también que la cosmovisión de culturas prehispánicas en México
las enfermedades surgían del espíritu, ¿no? Había algo mal con el espíritu, no lo veían como que estaba algo mal con el cuerpo, entonces utilizaban estos hongos para la sanación del espíritu. Y hoy en día estamos en lo que se le conoce como la tercera ola del uso de los psicodélicos, donde los hongos están comenzando a utilizarse, investigarse por instituciones importantes como Johns Hopkins, es una universidad en Estados Unidos, Harvard, por sus propiedades pues benéficas a nivel psicológico, especialmente para tratar traumas, PTSD, ansiedad, depresión, entre otros. Y bueno, esta es la historia básicamente que les conté, un poco más como punto por punto. Y bueno, como les menciono, estos hongos que son los que están utilizándose hoy en día son los hongos con psilocibina, de los cuales pues podemos encontrar muchísimos. Hay más de 200 especies de hongos con psilocibina, incluso hay un líquen que tiene psilocibina y la mayoría de estos hongos pertenecen al género Psilocibe. Sin embargo, hay otros géneros que también van a producir esta molécula, que es la psilocibina. La psilocibina es una triptamina, es un alcaloide que es muy similar a la serotonina. La serotonina, al igual que la psilocibina, es una triptamina, es decir, se produce a partir del triptófano, que es un aminoácido. Y como podemos ver, la psilocibina es muy similar a la serotonina, de tal manera que la psilocibina en el cuerpo va a entrar, se va a transformar en psilocina, es decir, va a perder este grupo fosfato, lo pierde, aquí pueden ver que la psilocina no lo tiene, y la psilocina va a actuar en los receptores de serotonina. Hay muchos receptores de serotonina en el sistema nervioso, ¿no? Pero va a actuar preferentemente en el receptor 5-HT2A. Y aquí la psilocina va a producir toda una cascada en el sistema nervioso. Y bueno, aparte de la psilocibina, existen otros compuestos que están en los hongos como la biocistina, norbiosistina, norpsilocina y otros. Entonces, pues aquí vemos que no solo es la psilocibina, que es lo que está estudiándose pues más activamente, sino que posiblemente también son otros compuestos involucrados en producir estos efectos. Y bueno, ¿qué es lo que va a hacer la psilocibina en el cerebro? Que ya sabemos que es la psilocina la que tiene pues la actividad biológica. Una de sus principales actividades es que va a disminuir el piloto automático. El piloto automático básicamente es esta red que nosotros tenemos en el cerebro que se llama DMN, Default Mode Network, red neuronal por defecto, que es, como lo dice su nombre, el piloto automático de que aprendemos a actuar de determinada manera en automático. Y esto se ha observado que personas con depresión, con ansiedad, tienen hiperactiva esta red en el cerebro. Entonces, con la psilocibina, lo que sucede es que hay una disminución de la red neuronal por defecto y eso permite que otras áreas del cerebro se comuniquen de manera más activa. O sea, partes del cerebro que antes no hablaban empiezan a tener una charla activa y eso se conoce como cerebro entrópico, que es, pues aquí es una representación, ¿no? Que partes del cerebro que antes no estaban comunicándose comienzan a hacerlo y eso lleva a pues muchos efectos, ¿no? Como la sinestesia. La sinestesia es este fenómeno en el que nuestros sentidos se entremezclan. Nosotros podemos verlo, el ejemplo más claro que yo les puedo dar de la sinestesia es el lenguaje. Cuando nosotros decimos árbol, nos imaginamos un árbol, lo decimos, lo escuchamos, podemos incluso así como que sentir cómo se siente un árbol, ¿no? Tener así como que esa percepción del sentir, el sentir la corteza y lo recordamos. Entonces eso es un evento sinestésico. Entonces el consumo de psicodélicos promueve esta sinestesia en el que se puede ver la música, se puede escuchar, no sé, el pasto, muchas cosas, ¿no? Entonces es algo muy interesante este evento a nivel neurológico, qué es lo que pasa con este consumo.
Y bueno, ¿qué beneficios tiene la psilocibina? Como les digo, han habido como muchos prejuicios alrededor de la psilocibina. Sin embargo, hoy en día está viéndose más allá de los prejuicios y viéndose realmente el beneficio medicinal que tiene. Y uno de estos, pues, es la neuroplasticidad, la neurogénesis y, como les dije, la disminución de la red neuronal por defecto. Ya han salido, pues, varias publicaciones sobre estos temas y, como les digo, pues, mucho tiempo se pensó que la neurogénesis no existía, pero pues ya se ha comprobado que sí existe y la psilocibina es uno de los catalizadores y también promueve la neuroplasticidad. Es decir, la neuroplasticidad, ¿por qué es importante? Es esta capacidad del cerebro de comunicarse y de generar nuevas conexiones. Entonces no es lo mismo tener 10 neuronas así nomás a tener 10 neuronas pues interconectadas. Y bueno, ya hay ensayos clínicos, es decir, consumo regulado de psilocibina, obviamente tiene que ser sintética la psilocibina para que se haga un estudio clínico en el que pues les dan a individuos la psilocibina para el tratamiento de diversos trastornos como ansiedad, bipolaridad, depresión, síndrome postraumático y pues obviamente estas investigaciones están subiendo cada año más. Y bueno, también existe otro consumo que ya no son consumos de dosis grandes de psicodélicos, sino que son dosis pequeñas, que también esto está en investigación activa. Este es un artículo publicado recientemente sobre pues el consumo de microdosis para el tratamiento de depresión, de ansiedad y otros trastornos. Cabe destacar que pues todo esto se hace de forma regulada. Entonces es muy importante, no hay como, pues se requieren permisos para hacer estas investigaciones, obviamente, ya si se quieren meter más al tema, pues es también muy interesante. Y bueno, algo también que me gusta comentar es que pues hicieron esta tablita, especialmente pues la hizo Griffiths, que es un investigador que ha estado pues realizando investigación activa sobre el uso de psicodélicos y pues esta tabla habla de las sustancias que van a producir daño a los usuarios y a otros, ¿no? Están clasificadas de esa manera, en azul y en rojo. Y pues que vemos como la sustancia que produce el daño número 1 a consumidores y a otros, el alcohol definitivamente. Sin embargo, el alcohol es como que promovido activamente por la sociedad, tristemente, viendo aún así todo el daño que ocasiona. Seguido de la heroína, cocaína, todas estas sustancias sumamente perjudiciales a la salud. Y pues llegan los hongos, ¿no? Lo último de esta lista, que aquí lo ponen como no produce daño a otros, únicamente puede producir daño a los usuarios y este daño está como que está pautado por un consumo incorrecto, es decir, por un consumo recreativo, sin sentido, en condiciones pues no adecuadas, personas pues sin tal vez una preparación. Entonces aquí esto es muy importante para este uso, que es algo que se conoce como set and setting. Que set and setting es como el estado mental del individuo que va a hacer este consumo y su ambiente. Y obviamente la dosis, que estos son aspectos que están sumamente regulados en los ensayos clínicos que les mencioné previamente. Y bueno, eso fue pues todo de mi parte. Les platico, pues aquí están mis redes sociales. También si gustan, estoy siempre compartiendo contenido sobre hongos. Y pues para cualquier duda también estoy pues para responder sus preguntas. Hola, ¿sí me escuchó? Sí, te escuchas. Ok. Xenia, nada más vamos a leer, creo que hay unas preguntas en el chat y aparte, pues si alguien igual quiere más adelante
levantar la mano o hacer la pregunta como directamente, pero mientras vamos a leer unas preguntas, ¿está bien? Sí, claro. Ok. Ok, Diana Chávez pregunta, ¿hay alguna medida que se debe de tomar o no es como que te puedas intoxicar por los hongos? Una medida que se deba de tomar ¿pero para qué? No entendí muy bien la pregunta, perdón. Ay, sí me escucho ahora yo. Sí, como una dosis en las que se deba consumir los hongos o puedes llegar a intoxicarte por ellos. Ah, sí. En el caso de los hongos medicinales, como reishi, ganoderma, todos estos, pues no hay dosis estandarizadas, se necesita más investigación. Sin embargo, como la mayoría son hongos comestibles, por ejemplo, melena de león, cordyceps, maitake, son hongos que son alimento, entonces no hay como datos realmente de una dosis letal o intoxicación. Pues aquí es importante que todo tiene una dosis letal, ¿no? Incluso el agua. Entonces, la dosis letal de estos hongos medicinales comestibles, pues es enorme. Sin embargo, pues lo que se recomienda en el consumo, por ejemplo, de extractos de hongos medicinales es 1 gramo al día. Esto puede variar entre individuos y obviamente también en padecimientos y para qué se está buscando el consumo de los hongos, ¿no? Por ejemplo, no va a ser lo mismo una persona con Alzheimer o Parkinson que quiere comenzar a consumir melena de león, que va a ayudar pues a este padecimiento. No va a ser la misma dosis para esta persona que para mí, por ejemplo, que yo no tengo la enfermedad, pero pues que quiero utilizar este hongo para como mejorar mi memoria, para estar más enfocada. Entonces esto va a variar, pero la dosis recomendada es de aproximadamente 1 gramo diario y ya para padecimientos pues se puede tomar hasta 3 gramos diariamente. Sin embargo, también hay como límites, ¿no? Luego también no por comer más, pues ya no va a tener un efecto porque el sistema inmunológico ya ni siquiera lo toma. Y para el caso de los psicodélicos, pues ese ya es otro tema también. De hecho, aquí tenía una tablita sobre eso, que pues para los psicodélicos pues es totalmente otro tema. Pero pues para los medicinales es pues es eso, 1 gramo aproximadamente diario. Gracias. Otra pregunta sería de García. Dice, ¿se puede contagiar la enfermedad de los insectos a otros animales o humanos? Bueno, se refiere como lo del hongo de Cordyceps. Sí, no, estos hongos solo son parásitos de insectos. Hasta el momento no, pues no hay ninguna especie que parasite otros animales que no sean insectos pues de Cordyceps, ¿no? Sí hay hongos que son oportunistas. Por ejemplo, la cándida, que ese es un hongo unicelular que habita dentro de nuestro cuerpo de manera normal, pero que si tenemos como una descompensación del sistema inmune, pues estos hongos pueden crecer de manera excesiva y, por ejemplo, no sé si alguna vez hayan escuchado, por ejemplo, el algodoncillo, que es como a los bebés que les empieza a crecer como algodoncito en la boca, pues eso pues es un tipo de cándida. O también la candidiasis vaginal, que es crecimiento excesivo de cándida en la vagina, que pues obviamente también es porque hay un desequilibrio, pero no hay un hongo que parasite el sistema nervioso de humanos. Hasta el momento no hay. Gracias. Hay una siguiente pregunta. Dice, la quitina no la podemos ingerir, pero cuando se cocina... Sí, la quitina necesita pasar por un proceso de desnaturalización
que eso es lo que pasa en la extracción con agua, que el agua se somete a, se tiene que hervir para que se pueda romper la quitina. Por ejemplo, por eso cuando comemos hongos, pues se recomienda cocinarlos siempre, no se recomienda consumir hongos crudos nunca. Yo no recomiendo, o sea, sí, por ejemplo, champiñones, pero no en una dosis grande, ¿no? No una cantidad grande de champiñones. Ya si nos comemos 100 gramos de champiñones, pues obviamente va a causar, pues, incomodidades en el en el tracto gastrointestinal. Entonces, tiene que pasar por ese proceso en el que la quitina se rompe y así ya no ocasiona estos problemas. Ok, y por último tenemos a Xochitl Ñáñez, con cómo sabe el hongo reishi para distinguir si debe aumentar o suprimir el sistema inmune. ¿Existe alguna contradicción para personas con enfermedades autoinmunes al consumir el extracto de este hongo? Sí, es un tema delicado, el tema de dar Ganoderma o reishi a personas con enfermedades autoinmunes. Eso pues es más bien como depende de la dosis. Si se da, pues tienen que ser dosis bajas, no dosis muy altas. No está muy investigado, así como científicamente, cómo es que se da este balance, sino que depende de la persona, depende como de factores ambientales, depende del estilo de vida del individuo y de la dosis, sin duda. La dosis aquí va a jugar un papel importante. Por ejemplo, una persona con con un problema de autoinmunidad no se le puede dar una dosis grande porque esto puede pues activar al sistema inmune excesivamente y va a empeorar el padecimiento. Solo se tienen que dar dosis pequeñas y aparte aquí también es importante que suele haber como que un periodo ventana en el que el cuerpo se va acostumbrando al consumo de este hongo y ya posteriormente comienza a tener sus pues efectos benéficos. Pero aquí sí sería importante más el tema de la dosis, que sea una dosis regulada pues por un clínico que esté haciendo pues esta recomendación de este hongo. Hay otra pregunta, dice, para las personas que no tenemos ninguna condición médica, ¿es posible consumir múltiples extractos? Es decir, varios hongos. Sí, sí se pueden consumir varios hongos a la vez. También aquí, pues se puede consumir como una dosis pequeña de todos los hongos sin tener ningún padecimiento y pues como para mejorar, ¿no? El estado de salud, para tener más energía, regular sistema hormonal y en general como pues sentirte mejor o personas que tienen problemas de sueño o insomnio, también puede ayudar, especialmente como reishi, melena de león y también pues como para depresión, ayudan justamente esos dos hongos, depresión y ansiedad. Entonces, de nuevo, lo que cambia es la dosis. La dosis sería distinta a una persona con un padecimiento y es básicamente como tomar suplementos, es un suplemento, como tomar vitaminas, es el consumo de estos hongos adaptógenos o medicinales o como se les quiera llamar. Y sí se pueden tomar varios hongos a la vez. Yo recomiendo pues estarte tomando máximo 3 hongos o 2 hongos para ver realmente cuál es el que mejor te cae. Como que sí hacer pues darle la oportunidad a cada hongo para ver el efecto. Y si estos hongos sí se tienen que tomar pues 2 meses, 3 meses para realmente ver los beneficios. No es como de un día a otro. Si hay hongos que se sienten pues casi de manera inmediata, pero el beneficio real de los hongos viene como más a mediano plazo, como en 3 meses realmente se empieza a notar el cambio.
Tenemos, perdón, son muchas preguntas. Tenemos otra pregunta, dice Sael Sofía, dice, ¿qué hongos se recomendarían para la ansiedad? Para ansiedad es, pues justo los que acabo de decir, reishi, que regula el sistema nervioso, que es un sedante natural, y cordis, y melena de león. Reishi y melena de león serían los recomendados para ansiedad. Pues ya para terminar, yo tengo nada más una pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta como del mundo de la micología o de los hongos? ¿O cómo fue que te adentraste a eso? Bueno, yo creo que lo que más me gusta de los hongos es como este reino tan diverso que es, que podemos encontrar pues todo en ellos, desde comida, medicina, hay hongos que ayudan a teñir tela, o sea, se pueden hacer muchas cosas que ayudan a degradar plástico, que están empezando a hacerse biomateriales a partir de micelio, piel de hongos, entonces es como que hay una gama muy grande de todo lo que pueden hacer los hongos, no es como que solo son estos, sino que tienen como muchas oportunidades y que son realmente mucho tiempo pasaron como desapercibidos, ¿no? Como que no, pues no se les daba la atención real que, pues, que tienen y que realmente son la base de los ecosistemas que conectan reinos, así como desde el aspecto de su papel ecológico es súper bonito lo que hacen en la naturaleza, que regresan como, pues, que regresan como la muerte a la vida, que tienen esa capacidad de degradar la materia orgánica y así esta pueda ser aprovechada por otros organismos para que resurja la vida. Entonces, básicamente eso. Ya nada más tenemos, creo, una pregunta más y quiere hablar esta persona, es de Diana Chávez, porque tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes. La verdad se me hizo muy interesante todo lo que estaba hablando y no sé si nos podría recomendar algún libro o un podcast o algo así como de los hongos para saber más y pues seguir conociendo sobre todo este mundo. Sí, el libro que más les recomendaría, que yo creo que es mi libro favorito sobre el tema de los hongos, que sí habla como desde hongos medicinales hasta su papel ecológico, que son los hongos, los fermentos, todo eso, se llama Entangled Life, de Merlin Sheldrake. Está súper bonito ese libro, sí es el que más les recomiendo definitivamente. Sin embargo, sí pues hay mucha literatura. Se pueden, si quieren ya buscar así como que más sobre hongos medicinales, se pueden meter a PubMed y en PubMed pues ahí buscan artículos sobre hongos en general. Ahí sería como aspecto de salud, pero también en Google Scholar, ahí pueden buscar artículos científicos poniendo pues el tema y bueno, hay un documental también muy bueno que se llama Fantastic Fungi en Netflix. Ese también se los recomiendo, pues ya como muy conocido. Y pues yo creo que eso serían como que mis principales recomendaciones. Muchas gracias. De nada. Pues creo que ahora sí ya las preguntas se acabaron y no hay nadie más que levante la mano, entonces pues te agradecemos mucho, de verdad, muchísimas gracias. No sé si tú puedas ver los comentarios, pero de hecho hay algunos que no son precisamente preguntas, sino halagando que fue una muy buena conferencia. De verdad, pues muchísimas gracias. Fue una plática muy interesante y de parte de todo el equipo de Girl Up de la Facultad de Ciencias Biológicas, te agradecemos muchísimo. Con gusto y gracias a ustedes por la invitación y por su tiempo. Sí, no, muchísimas gracias a ti.